Vamos a dar continuidad a la reunión de la Comisión Bicameral, agradeciendo la participación del señor Juan Carlos López Moreira para brindar información a esta comisión. Quiero hacerle mención sobre el artículo 195 de la Constitución Nacional, la Ley 137/93 en su artículo 4, con respecto a la comparecencia. Por una cuestión de rigor y procedimiento, si nos puede dar sus datos completos personales. Muy buenos días, antes que nada, muchas gracias por la convocatoria. Juan Carlos López Moreira, cédula de entidad 838771. ¿Su profesión? Administrador. Diga qué cargo ocupó en la función pública y hasta qué año. Jefe de gabinete de la presidencia, desde el 2013 al 2018. Diga si conoce al señor Darío Meses, sus familiares o sus asociados en forma personal. Sí, lo conozco. ¿Cuándo lo conoció y en qué ámbito? Lo conocí en varias oportunidades, varios eventos compartí con él y estuvimos juntos en una visita a Israel en el año 2016, si mal no recuerdo. No, ¿recuerda el mes que fue en el año 2016? No tengo mano, pero creo que fue, ustedes sabrán mejor, la verdad que no recuerdo bien la fecha exacta, pero sí estuve en una visita de una delegación oficial que fuimos nosotros, él estuvo presente ahí como invitado. Esa fecha, por favor. Con respecto a la visita en el año 2016, ¿usted tenía conocimiento que la CEPRELAB había ya iniciado una investigación? No. Con respecto al señor Meser. Sí. ¿Tiene conocimiento de que el señor Darío Meser tenía alguna relación de amistad o comercial con el expresidente de la República, Horacio Cartes? Sí, es de público conocimiento, él mismo lo dijo en la prensa, es su amigo. ¿Él visitaba frecuentemente instituciones oficiales? No me consta, nunca lo vi. ¿Nunca lo vio en Borucharoga? Nunca. En ninguna oportunidad estuvo, disculpe que le haga la misma pregunta con respecto a, no conversaciones oficiales respecto a temas de gobierno, sino presencia del señor Meser en instituciones oficiales o en Borucharoga. Nunca. ¿Usted recuerda que hubo una reunión de Consejo de Gobernadores en Borucharoga en algún momento, donde usted estuvo por Borucharoga y el señor Meser estaba ahí? No me consta, no me acuerdo, no me consta. Hubieron varias reuniones de Consejo de Gobernadores, sí. ¿Usted tenía conocimiento con respecto a las empresas y las actividades comerciales del señor Darío Meser en Paraguay? Muy superficialmente. Refiere a si mientras ocupó el cargo de ministro secretario del gabinete, fue informado con respecto a las investigaciones oficiales que la CEPRELAB llevaba adelante. Nunca fui informado. ¿Qué significa el caso Meser en términos de control de lavado de activos, que entiendo fue uno de los puntos que trabajó el gobierno anterior? Si puede ser más específico, no entiendo la pregunta. El gobierno anterior hizo una serie de evaluaciones con respecto a contratar una auditoría internacional en el año 2016 para evaluar las fortalezas y las debilidades con respecto al control del lavado de dinero en Paraguay. Sí, señor. ¿Cuál es su evaluación con respecto al caso Meser y todo lo que el gobierno hizo en ese momento? No, en realidad fue una comisión interinstitucional para la cual fui nombrado por decreto
como coordinador de esa comisión interinstitucional. El fin de ese comité era la de hacer una autoevaluación al sistema de lavado de dinero y prevención del lavado, que fui precedido. Ahí formaban parte todos los distintas entidades, instituciones, como así también miembros de la Corte Suprema, Fiscalía General y otras instituciones. Y eso era para llevar adelante una autoevaluación para ver cómo nos encontrábamos ante el examen que venía para GAFI y GAFILAT. Ahí no se trata de ninguna manera ningún caso particular. ¿Pero usted participó en todo ese proceso de evaluación? Sí, señor. Como coordinador, sí. Como coordinador. Sí, señor. Finalmente, cuando el caso Messer se hace más que público, se hace oficial, ¿cuál es su evaluación con respecto a lo ocurrido y a las debilidades y fortalezas que se tuvo dentro de esa comisión? No entiendo la pregunta a qué se refiere, güey. El caso Messer, sí. Finalmente, ¿usted tiene una evaluación con respecto a las fortalezas y las debilidades del año 2016? Sí, señor, totalmente. ¿Cómo evalúa el caso Messer dentro de esa evaluación? Yo no Yo creo que esa pregunta debería hacerle a la gente de CEPRELAT. Lo que sí puede ser una evaluación del sistema general, en la cual se encuentran distintas instituciones, como le dije, el Poder Judicial. No recuerdo si había alguien del Poder Legislativo, pero sí distintas alternativas. Dentro de lo que salió de la evaluación teníamos puntos muy fuertes, como así también teníamos varias debilidades. Una de las debilidades grandes que teníamos era la eficiencia en el castigo a algunos hechos punibles, que saltaba muy fuertemente. Como así también teníamos muchas fortalezas, como por ejemplo las leyes bastante adelantadas para distintas leyes de otros países en el Mercosur. Una vez conocido desde el Ejecutivo todo lo que estaba ocurriendo con respecto a las publicaciones periodísticas y a las investigaciones, el señor Messer siguió integrando comisiones, viajes oficiales. Yo sepa, no. Fue una sola vez, visita a Israel, año 2016, después nunca más. Y no fue parte de la comitiva oficial, para quedar bien claro. ¿No fue parte del decreto? No, señor, no fue parte. Donde se hace mención a las personas que integran el viaje. Así mismo. O sea, integró el viaje dentro de la comitiva. Como invitado. Como empresario invitado, así es. Ya se encontraba en Israel cuando nosotros llegamos. ¿Esas invitaciones para formar parte de la comitiva o extraoficial o oficial? Extraoficial. Extraoficial. Sí, señor. ¿Esa orden la da el presidente de la República? No hay ninguna orden. Nosotros invitamos a varios empresarios de origen de Israel, o sea, de origen de allá, y entre ellos se encontraba él como un inversionista en el país. Pero alguien tiene que hacer la invitación oficial o extraoficial. Claro. ¿Lo hace el jefe de gabinete? En este caso ¿Lo hace el ministro de Industria? No, claro. En este caso no recuerdo, no le puedo dar la confirmación, deberíamos ver los documentos y podría decirlo con más exactitud. Pero sí formó parte como invitado empresarial dentro de la delegación, sí. Cuando sacaron el decreto con respecto a un desmonte de un campo en el Paraná Country Club, ¿usted tenía conocimiento que esas tierras eran de Messer? No sé ni siquiera del desmonte, no estoy al tanto. El presidente de la República habitualmente tenía, o la jefatura de gabinete, usted le reportaba directamente al presidente de la República todas las actividades de sus ministros. Así mismo. De hecho, la persona que llevaba adelante el Consejo de Ministros y las reuniones oficiales y extraoficiales era el jefe de gabinete. No, el Consejo es el secretario de las reuniones de ministros. La preside el presidente de la República. Pero usted se reunía habitualmente con los ministros y le informaba con todos. Con todos. Y le informaba habitualmente por supuesto, de los temas resaltantes al presidente de la República. Por supuesto que sí. Y usted dice que no tuvo conocimiento con ningún tipo de información de investigaciones que se llevaban adelante en la CEPRELAT. Nunca. ¿Era habitual que el presidente de la República firme algún tipo de remisión de informe con respecto a la CEPRELAT? ¿Remisión de informes? Sí. ¿Pedido de informes me dice o...? Sí. No. El 27 de diciembre del año pasado, 2017, el ex senador en el periodo anterior
López Perito pidió informe a la CEPERLAB sobre movimientos de Ricardo Saúl. En febrero la CEPERLAB contesta con la firma del presidente de la República. Sí, miles de notas y la mayoría de todas las notas que llegan a presidencia, sí, lo firma el presidente de la República. Sí. El presidente se firmaba habitualmente, o sea, en este caso al Congreso Nacional o al Senado de la Nación, firmaba como responsable. Por supuesto, todas las notas que dirigidas a otro poder del Estado que vaya del Ejecutivo va firmado por el presidente, todas. ¿Recuerda en cuántas oportunidades el presidente firmó pedidos de informes con respecto a la entidad CEPERLAB? No recuerdo, no. Pero lo hizo más de una oportunidad. Me imagino que sí, me imagino que sí. En el año 2017 la CEPERLAB, en junio de 2017, concluye un informe donde se hacía mención al presidente de la República. ¿Usted tuvo conocimiento de esa investigación, de ese resultado final del informe? Vuelvo a repetir, nunca tuve información de ningún tipo, de ningún caso específico de la CEPERLAB, nunca. El ministro de la CEPERLAB en ningún momento advirtió que se mencionaba el nombre del presidente de la República, no. Ni siquiera por algún tipo de seguridad, absolutamente nada. No. Nunca de la CEPERLAB hubo ninguna información a la jefatura de gabinete con respecto a lo que ocurría. ¿Le ocurría con respecto a qué? Con respecto a esa investigación o otras investigaciones en curso. Nunca ningún tipo de información de casos específicos de la CEPERLAB fueron a mi conocimiento, nunca. El exministro de la CEPERLAB mantenía reuniones periódicas con usted. Sí, periódicas no, tal vez no, pero sí nos reunimos en muchas oportunidades. Mismo siendo coordinador de esta comité institucional, nos hemos reunido con ellos y con varias instituciones en muchísimas oportunidades. Pero en ninguna de las reuniones tocaron temas específicos ni ningún tipo de comentario. Eran reuniones oficiales con respecto a funcionamiento en general. Solamente con respecto a distintos temas que hacen a la institución, pero nunca en casos específicos de ninguna investigación. ¿Usted mantenía reuniones también periódicas con el ministro o habituales con el ministro de Agricultura? También. Con todos los ministros en general y presidentes de entes y demás. Con respecto a reuniones que mantuvo con el ministro de Agricultura. ¿Cuál de ellos? Específicamente hubieron en el periodo de gobierno 3 o 4 crisis bastante importantes con respecto a manifestaciones, con respecto a hechos puntuales. Tampoco el ministro de Agricultura, en las reuniones que mantuvieron, hicieron mención a esos puntos específicos. Perdón, no le estoy entendiendo. En su momento, en el Ministerio de Agricultura hubieron situaciones sociales, manifestaciones y temas de interés nacional. Sí. En las reuniones que usted mantuvo en ese momento con el ministro de Agricultura, ¿abordaron un tema específico? Sí, por supuesto que sí, muchos temas específicos. ¿Y no así con el ministro de la CEPERLAB? Por supuesto que no, son casos de investigación, está prohibido por ley, no puede luego comentarme eso, y si lo hizo, está fuera de la ley, cosa que no creo, porque jamás me comentó absolutamente nada de ninguna investigación en particular. ¿Usted no tuvo tampoco ningún tipo de información o conocimiento con respecto a los decretos emitidos en marzo del 2017, donde se entregaban o se cedían las tierras públicas para la construcción de un hotel casino en Alto Paraná? Que se cedían las tierras, no, o sea, en ningún momento no vi un decreto que se haya cedido tierras del puerto, me dice, ¿verdad? Sí. No, nunca vi un decreto. ¿No tiene conocimiento del decreto 68-65/17? Si me mostráis y leo, podría decirte más sobre el tema, pero así a memoria no creo que me recuerde algún decreto en específico de los 12.000 que habremos firmado. Cuando en el año 2017, en el 2018, en abril, la CEPERLAB remite el reporte de una investigación de 6 o 7 meses que llevaba su departamento técnico adelante.
¿El ministro de la CEPRELAP le hace mención a usted en abril, mayo? No, no me hace mención. Desde la jefatura de gabinete no tuvieron conocimiento de que la CEPRELAP remite o ya remitió en ese momento el informe final de investigación a la Fiscalía. Como te comenté y te vuelvo a repetir, nunca tuve ninguna información de ningún caso específico, ni aún habiendo sido enviado al Ministerio Público. Estamos hablando no de una investigación en curso, estamos hablando de una remisión de una investigación culminada de parte de la CEPRELAP. Sí. Jefatura de gabinete no tuvo conocimiento. No tuvo conocimiento. Aún cuando se hacía mención de que dentro de ese informe estaba el nombre del presidente de la República. Vuelvo a repetir, no tuve conocimiento de ningún caso en particular de investigación de la CEPRELAP. Las actividades de la CEPRELAP en ese sentido eran tan pulcras y correctas y objetivas que hasta menciona el presidente de la República y eso queda en ese ámbito. O sea, no hace ningún tipo de, ni siquiera de comentarios, absolutamente. A mí por lo menos no. Sí. A ver, en primer lugar los decretos, yo pediría que el decreto se vea un poco, por favor. Sí. El decreto que firmó, de hecho la asesoría jurídica está a cargo suyo como ministro jefe de gabinete, del gabinete civil de la Presidencia de la República, ¿verdad? Es así. O sea que si salió un decreto, básicamente usted tuvo que tener conocimiento de esa situación. No de todos, no de todos. La mayoría de los decretos que se firmaban iban normalmente directo desde la asesoría jurídica al presidente, la mayoría de ellos. A no ser que sea uno que en particular haya sido de interés del ministro, que haya pasado sí a través de mis manos. Pero la mayoría iban directo al presidente. Iban directo al presidente de la República. Por eso, pero sí estaba al tanto de los decretos. Si me dejan leerlo, sin problema le puedo decir si estoy al tanto o no estoy al tanto. Estamos solicitando ahí en la mesa. Dígame, normalmente a mí me ocupo también estar en gabinete civil, de modo que cuando iba a una visita o se formaba una delegación o se invitaba a un empresario, había un recaudo muy importante de seguridad con respecto a los antecedentes, etcétera, etcétera, de una persona. Darío Messer hacía muchos años gravemente investigado, incluso en una ocasión detenido en el Brasil, una investigación en curso aquí, reportes de operaciones sospechosas aquí de lavado de dinero, etcétera, y fue invitado a la delegación del presidente. Por lo menos a mí no me costaba ni de las investigaciones, como ya les dije varias veces, por lo cual no le puedo responder exactamente si es que se hizo o no se hizo esa debida diligencia. ¿Esa debida diligencia estaba a su cargo con respecto a chequear a los invitados para una delegación? Depende de qué ámbito sea. Si era del ámbito empresarial, tal vez le pedíamos ayuda a la gente, primero los militares, para que vean si están dentro de Interpol y demás cosas. Sí se solicitaba en todos los casos. Y en caso de que sea alguna otra institución, ya sea encargado o inversionista o algo, sí se pedía ayuda a los distintos ministerios. A ver, ¿usted considera una política de Estado, una política de gobierno el tema del lavado de dinero? Por supuesto que sí. Y los reportes eran solamente para estudiar los planes de trabajo, etcétera, para evaluar, y no había reportes del ministro de la CEPRELAP sobre temas específicos de lavado de dinero. Por supuesto que no. Los temas específicos, las investigaciones específicas se manejaban dentro de la CEPRELAP con total autonomía administrativa y de ejecución. No existía el porqué. Es más, como les repetí, la ley prohíbe de que el ministro o alguien de la CEPRELAP comente siquiera algo referente a las investigaciones. ¿En qué ley se fundamenta eso que usted está diciendo? En la misma ley que crea la unidad de investigación. Algunas preguntas en particular. Si tiene conocimiento de que el señor Darío Messer habría operado bonos del Estado paraguayo a través del Banco Basa. No me consta, leí única y exclusivamente a través de la prensa. A través de los medios de comunicación.
¿Tiene conocimiento del lugar donde trabaja actualmente el señor Santiago Peña, que era ministro de Hacienda en aquel momento? Sí, señor. ¿En aquel momento? En aquel momento era ministro de Hacienda. ¿Actualmente tiene conocimiento de dónde está trabajando? Sí, está en el Banco Basa, como director, sí. Perfecto. ¿Puede usted decir si posee o poseía cuentas en bancos en Estados Unidos? ¿Yo personalmente? Sí, tengo. Tiene cuentas. Y está en mi manifestación de bienes también. Está en su manifestación de bienes, perfecto. ¿A través de qué banco usted operaba aquí localmente? A través del Banco Amambay o Banca Basa ahora. Banco Amambay, Sociedad Anónima. ¿Tiene alguna cuenta cerrada en los Estados Unidos? ¿Se le cerró alguna cuenta a usted en Estados Unidos? Sí, señor. Se me cerró una cuenta por ser lo que se llama PEP, que es una persona políticamente expuesta, que es normalmente una atribución de los bancos y una obligación de ellos de, si uno es político, tomar la decisión si quiere o no quiere un cliente expuesto de esta forma o políticamente expuesto dentro del banco, sí. ¿Ya? Pero sí mantengo cuentas dentro de... Una pregunta bien particular. ¿Podemos hablar de que en aquel momento en esa cuenta se manejaban $200 millones? No, ojalá. Ahora, lo que sí no entiendo a qué vienen las preguntas, tratando de investigar el caso de Messer, algo personal mío, ¿verdad? Pero de todas formas le confirmo que no es cierto. ¿Usted tiene conocimiento de que en Estados Unidos se habría producido un SAR FinCEN con respecto a usted? ¿Un qué? ¿Un registro de operación sospechosa con respecto a usted? No, no tengo conocimiento. No tiene conocimiento. Esto, yo no tengo más preguntas. Gracias. ¿En qué momento usted toma conocimiento del caso Messer? Cuando saltó en la prensa el tema de Brasil. Cuando salió la investigación en Brasil, ahí tuve conocimiento del caso Messer. ¿2016? No, 2018. Y en el momento que usted toma conocimiento por la prensa, considerando que usted le conocía al señor Messer, que sabía de su amistad con el presidente, ¿no tuvo ninguna conversación con el presidente o con el señor Voidanich al respecto de, por curiosidad, por lo menos? ¿Al respecto de qué tema? Al respecto del caso Messer, una vez que salta a la prensa. Por supuesto que comenté, pero no sobre la investigación. Cuando saltó la investigación en Brasil, por supuesto que me fui y le comenté al presidente, como yo también, como un tema, mira, viste que pasó esto, pero hasta ahí nada más. ¿Se puede saber qué dijo el presidente? Sí, absolutamente nada. Que se vea en la justicia el que hizo mal, así como siempre fue su política durante todo su gobierno. ¿Y tampoco habló con el ministro Voidanich? No hablé con el ministro Voidanich de ese tema. Y cuando la CEPRELAT remite el informe a la Fiscalía, al Ministerio Público, ¿usted cómo tomó conocimiento? Por la prensa. Cuando saltó el caso Messer recién. Ni siquiera estuve al tanto de que se había remitido a Fiscalía. O sea que usted puede confirmar que el señor Voidanich mintió cuando nos dijo que él le informó a usted sobre este caso. Yo quiero ver el video porque en todos los videos que yo vi de sus declaraciones, en ningún momento él dijo eso. Si me muestran, podemos verlo juntos si quieren. Okay. En ningún momento él dijo eso. En algún momento, yo no sé si el video captó todo, pero en algún momento yo le confirmo que él dijo eso. No. Si habrá captado en forma correcta el micrófono, no, pero en algún momento él lo menciona. Ese es el motivo principal por el cual la comisión le citó, no simplemente por haber sido jefe de gabinete. Por lo menos, como vuelvo a repetir, en el video que estaba filmado íntegramente sus declaraciones, él no dice eso, por lo menos lo que yo escuché. Si me muestran, podemos verlo juntos y veamos. ¿Usted tenía conocimiento de los reportes o de lo que ocurría en Interpol Paraguay? ¿De alguna manera le llegaba esa información? No me llegaba. Pero tuvo información de que se remitió una orden de captura contra el señor Messer. Por la prensa sí me enteré. Por la prensa sí, y leí íntegramente el informe que había salido de Brasil, unas 500, 600 páginas, dentro de las cuales 20 páginas eran sobre el caso Messer. Sí, ¿No tuvo conocimiento de que se emitió esa orden de captura oficialmente en Paraguay? Sí, por la prensa sí. Por la prensa. Sí, señor. O sea, dentro de las atribuciones de la jefatura de gabinete, no articuló ningún tipo de acción oficial vía ministro del Interior para requerir esa información. No, me enteré por la prensa que había salido la orden de captura de él.
Entonces, ¿Cómo accedió? Perdón. Entonces tampoco tiene conocimiento de las 50 horas que se demoró entre que se remitió la orden de captura y se llevaron adelante los primeros procedimientos. Sí, me enteré por la prensa, sí. Yo digo oficialmente. No, oficialmente no. Eso se entera después a través de la prensa. Así es. No hubo ningún reporte del ministro del Interior oficial, absolutamente. Ninguno. Aún siendo un caso en ese momento, usted habla por la prensa, un caso tan sonado, o sea, y usted siendo superior del ministro del Interior también, o sea, no solicitaron ningún tipo de informe oficial, ni extraoficial. Nada. Ahora sí, no soy experto en esto, pero el tema de la salida de la orden de captura de él lo hace a través del Poder Judicial, no es el Poder Ejecutivo el que está encargado de eso. Claro, el Poder... De vuelta, no soy experto en esto. El Poder Ejecutivo está encargado de llevar adelante la ejecución de la orden. Ah, la ejecución, sí, eso sí, la policía. Por eso digo, usted tiene conocimiento de que el señor Messer es conocido del señor presidente de la República. Sí, señor. Es un caso sonado que nos enteramos todos a través de la prensa, Sí, señor. no solamente local, internacional. Se emite una orden de captura en Paraguay, que tiene que llevar adelante la Policía Nacional, la ejecución de esa orden. En realidad la orden de Y captura... usted sigue todavía en ese momento leyendo solamente el diario y no hace ningún tipo de, por lo menos, pedido de información oficial o extraoficial para ocurrir que estaba pasando dentro de ya responsabilidad del Ejecutivo con respecto a la ejecución de esa orden. En realidad la orden de captura internacional la hace Brasil. Sí. Brasil emite una orden de captura que llega a la solicitud a Paraguay a través, tengo entendido, a través del Ejecutivo entra la solicitud, pero va al Poder Judicial. El Poder Judicial es la que emite la orden de captura. Si usted se refiere a las 50 horas que tardó eso, es el Poder Judicial al quien tenemos que reclamarlo, ya que es el Poder Judicial la que emite esa orden. La policía entonces inmediatamente, eso sí es responsabilidad del gobierno o del Ejecutivo, claro, al recibir esa orden, inmediatamente de actuar, por supuesto. ¿Actuó en ese momento? Claro, debería actuar en ese momento la policía, por supuesto que sí. O sea, actuó en ese momento. Claro. Disculpe, usted hace un momento dijo que no tenía conocimiento absolutamente con respecto a eso, más que la prensa. Y por supuesto, por la prensa me enteré. Yo no leí en ningún lugar de la prensa que todo ese procedimiento del Ejecutivo, Poder Judicial y cumplimiento figura. No, eso es lo normal, ese es el procedimiento normal, no estoy diciendo que se actúa de esa forma, ¿verdad? El procedimiento normal es ese. Viene la orden de Brasil, pasa por el Ejecutivo, pasa al Poder Judicial emite la orden. Ese es el procedimiento normal. El Poder Judicial emite la orden y la Policía Nacional es la que lleva adelante la ejecución de esa orden. Debería, como toda orden. Dentro ya del ámbito del Ejecutivo, entonces no hay ningún tipo de información que le haya llegado vía Interpol, Jefatura, Comandancia de Policía, Ministerio del Interior, se ha recibido, se ha emitido ya vía Poder Judicial una orden de captura contra esta persona. O sea, el Ejecutivo no tiene conocimiento oficial con respecto a eso. Por supuesto que el Ejecutivo lo tiene, pero a través del Ministerio del Interior o a través de donde entra, no soy experto de vuelta en eso, a través de donde entra la solicitud de Brasil. No, disculpe, cuando le hablo de Ejecutivo le digo Jefatura de Gabinete ni Presidencia de la República no tiene conocimiento, o sea, se quedó en el ámbito oficial donde tiene que ser. ¿Qué pasa a la policía? Por supuesto. Comandancia, Ministerio del Interior, hasta ahí llegó por supuesto. Esa información oficial. Claro, por supuesto que sí. Eso es el caso normal. Ni información extraoficial. No te puedo confirmar si es que hubo una llamada al presidente, una llamada a alguien del gabinete informando de que se emitió la orden y que están iniciando las investigaciones, no sé cómo se llama, para poder agarrarle a Messer, no te puedo confirmar. A mí, por lo menos personalmente, no me llegó ninguno. Y de hecho, al no llegar a usted, no hubo ningún tipo de conversación con el presidente de la República con respecto a eso. Para nada. Pero tampoco tiene una información de que por otros medios haya llegado esa información. No me consta, no podría decirlo, pero no me consta. ¿No tuvo reuniones en ese lapso con el ministro del Interior, en ese momento el comandante de la policía? Habré tenido varias reuniones, pero referente a ese tema no tuve nada. Dentro de ese lapso, donde se enteró por la prensa lo que ocurrió con el señor Messer. O sea, nuevamente se reúne, tiene reuniones con el ministro del Interior, como lo tuvo con el ministro de la CEPRELAP, también ya emitida una orden desde el Poder Judicial, que nada tiene que ver el Ejecutivo,
donde sí, en un esquema organizativo, el Ministerio del Interior hace parte con respecto a la ejecución de esa orden, pero se reunieron a conversar institucionalmente sobre otros temas. Sí, así es, señor Friedman, le dije, es así. En nuestro gobierno cada ministro tenía una autonomía y podía hacer o debía hacer dentro de lo que estaba a sus funciones. No hacía falta que le llamemos a decir lo que tenía que hacer. Es su trabajo hacerlo. Siquiera le comentó nada. No, comentarios pudieron haber hecho, ¿verdad? Como todos nos juntamos de vez en cuando, nos juntamos en muchas reuniones dentro de las cuales tocamos temas institucionales y por supuesto que podría haber algún comentario sobre el respecto. Che, mira que salió este tema, pero nada más que eso. Por eso le pregunto, disculpe que le haga la insistencia. Cuando dice que tiene solamente conocimiento por la prensa, en las reuniones que mantuvo con el ministro del Interior en ese periodo, no se mencionaron temas específicos con respecto a lo que estaba ocurriendo. No sé si es lo que quiere preguntarme, es si nosotros dimos una orden para atajar, sacar, meter la orden o no, ¿verdad? Porque si es así, le voy a repetir que no. Ahora sí, comentarios respecto a los casos, por supuesto, al caso específico de este. Mira, salió la orden, tenemos que actuar, por supuesto que tienen que actuar. No hay otra, pero nunca fue una orden, ni mucho menos, ¿verdad? Los ministros no tenían que preguntar qué es lo que tenían que hacer, ellos tenían que hacer su trabajo. Disculpe, usted se está preguntando eso y está respondiendo. Yo no le hice la pregunta si usted dio una orden directa. Me parece nomás que no me está queriendo hacer la pregunta, por eso le estoy facilitando y le estoy diciendo no, ¿verdad? No le quise hacer esa pregunta. Simplemente queríamos saber si hubo una comunicación, porque era un caso importante, con respecto a una orden internacional, y usted mantuvo reuniones con el ministro del Interior, y si le trajo esa información oficial de lo que estaba ocurriendo. Normalmente, hasta donde yo conozco y entiendo, el reporte de la comandancia de la policía al Ministerio del Interior, del Ministerio del Interior o al jefe de gabinete o al presidente de la República, se lleva adelante este tipo de reportes porque es un caso importante, no es un asalto de un motochorro en la esquina del Congreso. Entonces, por eso le hago la pregunta. Yo reitero, no le dije en ningún momento, usted se preguntó y se respondió con respecto a si hubo una orden de no actuar. Yo jamás mencioné eso. Y se menciona saber si es que le hizo un reporte. Sí, no, reporte por escrito, no. No hubo ningún tipo de reporte dentro de la cadena, por lo menos hasta jefatura. Capaz que pudo haber ido. A la jefatura nunca. ¿Cómo accedió usted al informe de Brasil? Por internet. Y otra pregunta, perdón que vierta mi apreciación. Esta es una comisión de origen constitucional. El artículo 195 de la Constitución, que luego es reglamentado por la ley 137. ¿Tiene conocimiento del texto de ambos? No leí extenso, pero sí comenté con abogados respecto al tema. Sí. Bueno, si tuvo un asesoramiento de abogados, debería saber, señor López, que si bien no se hace un juramento de decir la verdad, por la importancia de la comisión con nacimiento constitucional, es importante mantener la veracidad. Es muy poco creíble, disculpe que dude de usted, pero es muy poco creíble que no se haya comentado siquiera semejante caso al interior del primerísimo anillo del presidente, cuando es una persona tan allegada a él la que se ve involucrada en un caso importante, sonado. Resulta poco creíble, señor López Moreira. Así que yo le pediría si puede verdaderamente darnos datos de qué tipo de conversaciones tenían sobre eso. Usted lo conocía muy bien a Messer, usted compartió reuniones sociales y no sociales con él y con la presencia del presidente. Resulta poco creíble que usted diga que todo se enteró por la prensa, y tenemos de por medio otros informes muy importantes, incluso en el informe que va al Ministerio Público, la señora que estuvo antes que usted confirmó que se menciona al presidente Cartes en ese informe de la Fiscalía. Yo le pediría en todo caso que, si bien no se han referido a los activos que movía el señor Messer o a las cantidades de dinero o a los bonos comprados,
Si nos puede ilustrar qué tipo de conversaciones tenían sobre el caso Messer con el presidente o con algún otro funcionario del gobierno. Antes que nada, le confirmo que no acostumbro luego mentir nunca, y menos ante una comisión investigativa, ¿verdad? Así que no sé por qué hace la aclaración esa. Normalmente no suelo mentir, no es de mí. En cuanto a los comentarios normales de cualquier tipo, ¿verdad? Con el presidente nunca hablé sobre el tema Messer. Realmente no, por respeto al presidente, un amigo de él, yo no voy a estar diciéndole eso. Como les vuelvo a comentar, sobre la investigación de Seprelat nunca tuve conocimiento, nunca. Ni solamente de Messer, de ningún caso con respecto a investigaciones de Seprelat tuve conocimiento. Una pregunta. El decreto este al que hacíamos referencia hace rato, el 68-65, ¿verdad? Era la aprobación del proyecto turístico de inversiones, ¿verdad? Un proyecto turístico que básicamente hacía referencia en su primer artículo, el decreto, se aprobaba el proyecto turístico de inversiones dentro del inmueble perteneciente a la Administración Nacional de Navegación y Puertos, ubicado en Ciudad del Este, ¿sí? Este es un proyecto turístico que básicamente, con las informaciones que tenemos, fueron posteriores justamente al viaje a Israel, ¿verdad? Entonces, este proyecto turístico tenía unos componentes de inversionistas, ¿verdad? ¿Tiene conocimiento de quiénes estaban con ese proyecto de inversión? No, quiero entender bien de qué decreto, porque salieron varios decretos respecto a eso. Y lo que sí recuerdo, no le voy a decir qué decía el decreto ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí recuerdo del proyecto que la ANNP había propuesto para el usufructo de su espacio dentro de lo que era el puerto de Ciudad del Este. Eso sí recuerdo. Ahora, ¿quiénes eran los inversionistas y cómo fue establecido? No tengo los detalles en particular, pero sí recuerdo el proyecto de cesión de derecho, no me acuerdo la palabra exacta, si era cesión, concesión o alquiler, usufructo, no me acuerdo bien la palabra técnica, pero sí estaba al tanto del proyecto de, ¿cómo le digo?, uso del predio del puerto. Pero no tiene conocimiento de los inversionistas que habían propuesto este proyecto. No, sí estaba al tanto de que Hard Rock Café era uno de ellos, así como también habían dos casinos, uno de Las Vegas y otro de, si mal no recuerdo, era de Rosario o Corrientes, de Argentina. Sí, esos tres sí tenía conocimiento. ¿Y las personas que estaban detrás de estas iniciativas usted desconoce o tiene conocimiento? No, le conozco a tanto el señor de Corrientes, que no recuerdo su nombre, y al señor Falik, que era el que había propuesto el tema Hard Rock Café. Sí. El señor Simón Falik. Sí, Simón Falik, exactamente. Con el señor Messer y alguno de los Zacarías, ya sea la intendenta o Justo o Javier. Yo personalmente no, nunca. Bueno, le agradecemos. Disculpen, uno de los miembros, el señor Fernando Silva, hace una pregunta. Sí, ¿podría el licenciado resumir cuál es en el rol de director de gabinete, cuáles eran sus responsabilidades con respecto al área de seguridad y quiénes eran los responsables de hacer los reportes de estas áreas de cuestiones financieras o lavado de dinero y compañía? En temas de seguridad, ¿en qué sentido, senador? Y en temas de seguridad con respecto a lavado de dinero. Narcotráfico, lavado de dinero. ¿Informes a quiénes? Si usted recibía informes por parte de Seprelat. ¿Informes sobre Senat, casos específicos o sobre la situación del Paraguay con respecto sobre casos que afecten, porque este es un caso que evidentemente al estar involucrado un banco nacional afecta al riesgo país, no es solamente al... Entonces, en caso determinado, si usted recibía estos informes, ¿era su obligación, no era su obligación? No, tanto como mi obligación no está estipulado por lo menos
constitucionalmente o por ley. Normalmente recibíamos informes, sí, de todo tipo, que pudo haber recibido, pero no de vuelta, no sobre un caso específico, sobre la situación del país. El país se encuentra en grado X de seguridad en cuanto al lavado, ese tipo de cosas, sí solíamos recibir informes. Le agradecemos que haya primero aceptado la invitación, haya confirmado su presencia y la información que le ha brindado a la comisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes.